Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, recordando a nuestros amigos oyentes esas 8 preguntas que ya están aprobadas, que ya la Corte Constitucional dio el visto bueno, ya hay este decreto y bueno, ya el CNE está haciendo todo para que podamos en las elecciones seccionales también votar por este referéndum que nos propone el Ejecutivo. Y ahí viene la pregunta, su análisis, ¿cómo ve toda esta situación, doctor Ollarte? Y sobre estas preguntas, ¿qué podríamos esperar? Bienvenido, doctor. Buenos días, doña Verónica, un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Sucesos. Bueno, cuando uno hace una consulta popular, es porque estima que los temas que están planteando son necesarios para lograr algún fin. Esto es algo que no sabemos si ocurre con la consulta popular del presidente Lasso, una consulta popular que se ha demorado mucho, ha dejado pasar prácticamente los 2 primeros años del mandato, se realizará en febrero del próximo año, con algunas preguntas que, bueno, habrá que contestar, pero no sabemos a ciencia cierta si no son producto, sino de que se tenía que hacer una consulta popular porque se había dicho. Suena a eso, ¿no? Tanto se nos insistió con que tenía que haber una reforma a la Constitución, una convocatoria a la ciudadanía para que manifieste su opinión, que parece que, bueno, hemos escogido unas preguntas y estas son. Nada de lo que se dijo inicialmente en la campaña está acá. Por ejemplo, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, acá no está. Primera cuestión. Los temas económicos en la Constitución no está. La reforma laboral no está. Es decir, son cosas que se habló tanto. La reforma judicial tampoco está. Entonces, se nos habían dicho muchas cosas y al final parece que, bueno, me veo en la obligación de cumplir con hacer una consulta popular y te hago unas preguntas. Y el correísmo ha criticado que hay algunas preguntas de relleno. Si lo dice el correísmo es porque el correísmo lo hacía. El correísmo también te planteaba de 11 preguntas, 500 preguntas para que contestes la una que está ahí entre medio, que es la que les interesa. Ellos tienen experiencia en eso. Entonces, cuando te dicen esto de que hay preguntas de relleno, efectivamente lo hay porque ellos saben cómo se hacen estas cosas. Ellos lo hacían frecuentemente. Pero en todo caso, es lo que hay y es lo que nos están preguntando. Y se han tratado de buscar tal vez algunas preguntas en las que la gente necesariamente diga que sí. Alguien podría comparar esto con lo que se hizo el 86 por parte de Febres Cordero. Una pregunta, aunque se hizo solo una pregunta fuerte que en principio tenía que haber sido aprobada. Recordemos que en el 86 las encuestas antes del plebiscito que llamamos en ese año marcaba una tendencia muy fuerte a favor del sí. Y bueno, 2 semanas antes esta cosa comenzó a bajar y se desbarrancó la famosa consulta de los independientes. Pero bueno, entonces tenemos hoy día 8 preguntas, unas menos interesantes que otras. La primera relacionada con la extradición, que es una pregunta que la gente la puede, y yo veo que el gobierno lamentablemente también le está dando un contenido que no tiene ni puede tener, por si acaso. ¿Por qué? A ver, no es que con la extradición usted va a decir voy a votar a los delincuentes que tengo en el Ecuador y voy a hacer que los juzguen en los Estados Unidos o en cualquier otra parte. Es que no es así. La extradición es un instituto en virtud del cual las naciones requieren a los estados donde el perseguido se encuentra para que se lo devuelvan. Entonces, si es que el Ecuador está persiguiendo a unos señores que han incurrido en actos de corrupción o que se encuentran fuera del país sin cumplir la pena, uno en Bélgica, otros están en Venezuela, otros se quieren ir a Argentina, otros están en México, que ahora se ha vuelto el paraíso de esta gente. Bueno, entonces usted lo que hace el Ecuador es requerir la extradición y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar con un sí o con un no. Es decir, seguiremos pidiendo extradiciones y nos seguirá yendo como nos va con los pedidos de extradición. Eso es así. Cuando nosotros pretendemos reformar el artículo 79 de la Constitución, lo que pretendemos es que el Ecuador, nosotros, no neguemos los pedidos de extradición argumentando que el requerido es ecuatoriano.
Entonces, si Brasil me dice, vea, fulano de los palotes está siendo requerido en mi país para ser juzgado por el delito de violación, ¿qué dice el Ecuador hoy día? Fulano de los palotes es ecuatoriano, no le puedo extraditar, le tengo que juzgar según las leyes ecuatorianas. Así es que deme los antecedentes que le juzgo acá. Si Alemania me dice, Pericarpio Cuerda Floja ha cometido el delito de asesinato en Hamburgo, devuélvame a este señor Pericarpio Cuerda Floja, el Ecuador, ¿qué le va a decir? Pericarpio Cuerda Floja es ecuatoriano, no se lo puedo enviar porque está prohibida la extradición. Eso Pero va digamos, a cambiar. con la consulta eso cambiaría. No, y esa es la segunda parte, querido compatriota. Cuando Alemania le requiera al señor Pericarpio Cuerda Floja porque ha cometido asesinato en Hamburgo, o a Juan Piguave porque cometió violación en Río de Janeiro, el Ecuador le va a seguir diciendo que no, porque si bien con la reforma aprobada en la consulta del 5 de febrero de 2023 se abre la extradición de ecuatorianos, esa extradición solo se permite en los casos de crimen organizado transnacional, como tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y blanqueo del producto del delito. Así es que, como no es crimen organizado transnacional asesinar o violar, le tengo que negar también la extradición y esos boniticos serán juzgados en Ecuador según las leyes ecuatorianas con todas las limitaciones del caso porque las pruebas de la violación están en Hamburgo y porque las pruebas del asesinato están en Hamburgo y de la violación están en Río de Janeiro. Entonces, con todos esos problemas. Así es que, vea, presidente Lazo, no le mienta nomás a la gente con cosas que no van a ocurrir. O, como ha dicho la vocera de la consulta, vea, señor Fabián Pozo, a personas usted, no esté mandando a gente a decir cosas para que usted después diga, yo no fui el que dijo eso. Cuando se dicen cuestiones relacionadas con, es que en la pandemia se cometieron delitos que ni sé qué, que ni sé cuánto. Salcedo, podemos poner nombre y apellido, Salcedo, en la venta de fundas de cadáveres, mascarillas de alto precio y cosas por el estilo. ¿Quién va a requerirte la extradición? Pues si ese delito fue cometido en Ecuador y tiene que ser perseguido en Ecuador por las autoridades ecuatorianas, ¿qué acaso va a venir China, Japón o Tanzania a decirte, mándamelo y yo te lo juzgo? Para que no lo estés dejando en libertad acá con tus leyes bonitas que no has podido reformar. Entonces no mintamos a la gente y digamos las cosas como son. Tiene que ser, que no es que se abre la prohibición de extradición de ecuatorianos de modo absoluto, sino solo a los casos de crimen organizado transnacional. Y eso originará además que tengamos que cumplir todas las demás condiciones para extraditar. No es que usted extradita así nomás. No es que si viene Sutano Perencejo, que es de nacionalidad argentina y ha cometido un delito en Chile, y Chile lo requiere en extradición, y usted lo dice, bueno, como el señor es argentino, se lo extradito. No, hay que cumplir toda una serie de requisitos. ¿Tiene tratado de extradición con Chile? Sí. ¿El delito está incluido dentro de los extraditables? ¿Sí o no? ¿El delito por el cual se lo persigue en Chile es delito también en Ecuador? ¿Sí o no? ¿Se le va a aplicar o no una pena infamante o de muerte? ¿Sí o no? Vea, no es soplar y hacer botellas de las extradiciones. Entonces, ¿por qué le pintan a la gente esto de que nosotros nos vamos a deshacer de los delincuentes nuestros que cometen delitos en Ecuador a punta de extradiciones? Por supuesto, si tuviésemos el cartel de Cali, que ojalá no lo tengamos, o el cartel de Medellín o el de Sinaloa, ahí estamos hablando de estas cosas. Pero diga las cosas frontalmente, explíquele bien a la gente. No vaya a ser que gane el sí. Yo he de votar que sí en esta pregunta, por si acaso. Me parece insuficiente, me parece incompleta. No me gusta que se ande mintiendo nomás a la gente. Yo he de votar que sí, pero tengo bastante claro cuáles son las restricciones del sí en esta pregunta. No es que yo voy a mandar a extraditar a la caterva de delincuentes que tenemos en el Ecuador para que los juzguen en Mongolia. No es así. Y bueno, siempre hay que leer los anexos, la famosa letra pequeña, que por cierto, estaba buscando los anexos y no lo encuentro por ningún lado. He tenido que hacer un pedido con gente, con periodistas, colegas que lo tenían, el documento que envió la presidencia a la Corte Constitucional para tener los anexos, porque no es tan fácil poder leerlos y eso creo que debería ser accesible para toda la ciudadanía para que pueda también entender poco más sobre estas preguntas, ya que obviamente con el anexo ya es otra cosa, ¿no? Ni a los unos ni a los otros les quieren que la gente sepa lo que se va a debatir, porque no queremos debatir el tema.
Entonces el gobierno te dice, si votas no eres un narco. Y los correístas te dicen que si votas que sí, eres un lacayo del imperio o estupidez, porque eso es lo que les gusta a nuestros políticos, que no discutamos nada. ¿Se acuerda cuando fue, y se lo voy a decir bien clarito al radio escucha, cuando en el 2011 nos convocaban a una asamblea, perdón, 2007, nos convocaban a un plebiscito, una consulta popular para convocar una asamblea? Yo soy del 11% que votamos que no, por si acaso. Usted ha de haber estado entre los que votó que sí. ¿Por qué? Porque no lee, porque no sabe lo que se está haciendo, porque no es capaz de leer un anexo. Y luego le anda diciendo al que tiene opinión que el que tiene opinión es correísta o es lacista, es laci o borrego. ¿Ah? Porque ese es usted votante, es un irresponsable. Cuando votamos para asamblea constituyente, ¿por qué la asamblea constituyente tuvo una manada de borregos como asambleístas? Porque usted ha votado así, señor. ¿Y por qué cuando nos pusieron el bodrio de constitución que tenemos ahora, ganó el sí? Porque usted no leyó, porque usted no fue capaz de escuchar. Y yo se lo voy a decir, porque yo también voté que no en ese referéndum. Es que Ollarte no sintoniza, es que Ollarte es de derecha, es que, vea, deje de ser irresponsable, vaya, lea lo que está haciendo, déjese de escuchar a políticos que el día de mañana acaban su mandato. Si Lazo ha de acabar el mandato y de quedarse igual de feliz. Nadie le ha de decir nada. Usted es el fregado. Entonces, haga el favor de leer. Haga por lo menos como estos chilenos que sí se dieron el trabajito de decir, vea, acá en esta nueva constitución hay 3 bodrios que están en la constitución ecuatoriana. La plurinacionalidad, la justicia indígena exacerbada y el sistema de reparto en la seguridad social. No, muchas gracias. Entonces, nosotros que andamos criticando no somos capaces ni de ver lo que hay en las cuestiones. No, no, dile que sí nomás al Lazo en contra del Correa. No, no, dile que no al Lazi y a los zapatitos rojos. Bueno, así nos va como nos va. Porque además esto no nos interesa que lea la gente. No le interesa a la gente, así nomás. Bueno, entonces para eso tenemos aquí al doctor Ollarte para que nos explique un poco, que vamos a entender, reflexionar sobre estas 8 preguntas, que no es tan simple como ciertos grupos políticos lo pintan, ¿no? Y ahí está esa pregunta de la extradición que ya se ha hecho un poco de polémica y que, como vemos, es cerrada para casos de narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Usted cree, doctor Ollarte, que esta pregunta debieron abrirla para todo tipo de delito, Sí. quizás? Sí, eliminar ya de una buena vez esta cosa de que, vea, el mundo ya es grande, enorme. Esto estuvo bien cuando se puso en la Constitución del 45, está bien, cuando se dijo que la extradición era solamente para extranjeros, ya, la primera vez que se introduce, y luego en la del 45 cuando dice que los ecuatorianos no éramos extraditables. Está muy bien, porque el flujo de personas no era tan grande, ya se lo puso ahí, total, tampoco es que había mucho, ¿no? Pero hoy día donde el mundo es tan pequeño, donde la delincuencia se puede realizar de tantas maneras, donde usted cruza fronteras alegremente. No nos quejamos nosotros, no nos quejamos nosotros acaso de la gente que viene a cometer delito en Ecuador. No recordamos, por ejemplo, ese par de chicas, que ¿qué también será? Que le mataron a un funcionario judicial en Guayaquil, estas chicas venezolanas, ¿no? ¿Qué será? Y Venezuela no prohíbe la extradición de sus nacionales. Ya tenemos extraditadas a esas chicas, ya están acá siendo juzgadas en Ecuador. No es nomás. Porque así es la cosa. Y nosotros somos de los países, porque no somos los únicos, hay algunos que prohíben la extradición de nacionales, pero entre otros nosotros estamos incluidos en eso. No tenemos ya suficiente delincuente en Ecuador como para estar protegiendo a nuestros nacionales que delinquen en Paraguay, en Argentina o en otras partes. Bueno, pero así es. Y no es que no es que la extradición es una decisión presidencial, es un juicio. Pero bueno, yo entiendo que el presidente de la República tal vez tuvo miedo de que la Corte Constitucional le vaya a decir, como ha ocurrido en otras ocasiones, de que la prohibición de extradición es un derecho, porque para la Corte a veces cualquier tontería es un derecho. Le recuerdo, y por eso yo me lo voy a explicar, no lo voy a justificar, pero me lo voy a explicar, de que ha sido por eso, de que cuando se envió un proyecto de enmienda a la Constitución, o de reforma parcial a la Constitución, aumentando la edad de los asambleístas, para que no sean estos, aumentar de 18 a 21 años y a 25 para los senadores, porque dice que iba a haber Senado. La Corte salió con la media mecha de que aumentar la edad
era regresivo de derechos, así de bien. Esa es la corte, ¿no? La corte lujosa. Se le ocurrió decir una de ese calibre. Entonces yo entiendo que si alguien ve eso y dice, la corte te dice que aumentar la edad para ser candidato es regresivo de derechos, que no te dirá con el 79 y la prohibición de extradición, entonces tal vez lo mandó así. Pero para el caso la corte también te pudo haber dicho lo mismo. A ver, yo soy de una roja antes de 100 rosadas. Una roja nomás, antes de 100 rosadas. Y yo creo que el gobierno se le debe haber jugado por la roja, pues, ¿ya? El tema es, si al final la Corte te termina diciendo lo que es, afortunadamente, de que la prohibición de extradición no es ningún derecho y que además esto configura un juicio. Aquí no es una decisión del Ejecutivo extraditar o no. Hay un juicio de extradición que se tramita en la Corte Nacional de Justicia. ¿Ya? No es así nomás. No es que las extradiciones son cosa fácil, no lo son. ¿Ya? Pero bueno, es lo que hay y yo entre que haya la prohibición absoluta y esto. Y para el que anda criticando, Ollarte anda diciendo, que peor es nada, pues. Es que peor es nada, pues. O sea, yo sí prefiero extraditarle a estos traficantes de estupefacientes. Si bien no le puedo extraditar al asesino, al violador, al esto y el otro, sí le de poder extraditar, si es que me lo piden, al gran narcotraficante. Porque, ojo, al mula no, pues. Así es. Porque Mula no es pues un delincuente organizado transnacional, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces, también pongamos las patas sobre la tierra. Es una pregunta limitada, sí, es limitada, pero tampoco es que es tan, o sea, como para votar que no, yo no creo que de esto. Pudo haber sido mejor, pero veamos, pues una pregunta tibia como quien hace la pregunta. Entonces, prefiero esto a nada. Es decir, entre el agua tibia y el agua fría para el café, sí es de preferir el agua tibiecita al menos. Como dicen, peor es nada. 7:41 amigos, conversamos con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Y bueno, lamentablemente se nos va el tiempo porque sería importante analizar todas las 8 preguntas. Podemos quedar otro día, doctor, para que, bueno, podamos ir Toda la analizando a tarde, profundidad. démosle. Pero Me paso la audiencia hablemos ya de una de... que normalmente no se ha hablado tanto, que no es tan polémica, pero que igual es importante. La pregunta de la fiscalía. Y con esta segunda pregunta, el gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la fiscalía para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. Y según el gobierno, la Judicatura no ha realizado un proceso de selección de fiscales en 9 años, por lo que hay un déficit de 602 funcionarios y que esto provoca lentitud en los procesos penales. Tampoco ha habido procesos de evaluación y por lo tanto, pues ha mencionado el Ejecutivo que el objetivo de este referéndum y de esta pregunta es garantizar la autonomía de la Fiscalía y que en adelante sea la misma entidad la que se encargue, tenga la responsabilidad sobre los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal. ¿Qué comentarios tiene sobre esta pregunta, doctor Ollarte? También es una pregunta tibiezona, ¿no? Ya. Siempre hubo este problema de la autonomía de la Fiscalía desde que se aprobó la Constitución 2008. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Constitución 2008 la Fiscalía no integraba la función judicial, entendiendo que la Fiscalía es parte, incluso antes, en que cuando se aprueba la Constitución 98, hay que recordar, no existía el sistema acusatorio, sino el inquisitivo. ¿Ya? Era el juez el que llevaba a cabo el impulso judicial penal. Con el Código de Procedimiento Penal del 2000, es decir, luego de la aprobación de la Constitución 98, en que se establece el sistema acusatorio. Y es muy curioso que ya existiendo el sistema acusatorio, en la Constitución 2008 se diga que la Fiscalía es parte de la función judicial, le metimos dentro de la función judicial, pero dijimos que es un órgano autónomo de la función judicial. En nuestro código de la función judicial, esa autonomía quedó prácticamente en la nada. Entonces, lo que se abre con esta pregunta de la Fiscalía es la posibilidad de que la Fiscalía sea parcialmente autónoma, no mucho. ¿Ya? Es decir, ni tan autónoma, no, como nos gustan los ecuatorianos, ¿no? A medias, a medio camino, así somos. Entonces, lo que se dice es, ya no va a ser el Consejo de la Judicatura, sino un tal Consejo Fiscal quien ejecute los procesos de selección, evaluación, ascenso y sanción de los fiscales. ¿Eso es algún avance en materia de autonomía? Sí, algo, ¿no? Es decir, entonces ya no será el Consejo de la Judicatura el que esté nombrando fiscales, el que esté llamando y realizando los concursos, evaluando a los fiscales para ver si permanecen o se van, los que los ascienda, ¿ya? O los sancione. Pero ojo,
no es una autonomía absoluta como era antes de la fiscalía. De Entonces, la acuerdo. fiscalía con esto no gana, ¿cómo es esto? Autonomía financiera, por ejemplo. De hecho, la autonomía administrativa es limitada. ¿Puede la fiscalía decir, entonces ahora yo quiero tener 100 fiscales anticorrupción? No, porque no tiene autonomía presupuestaria. Entonces, Claro. el presupuesto, ¿quién se lo tiene que dar? El Consejo de la Judicatura. Lamentablemente es así. Recordemos que la actual fiscal general de la República, doña Diana Salazar, hace, ¿qué será esto? Estábamos por la pandemia, 2020, un poquito antes tal vez. Quería crear ella en la fiscalía fiscales anticorrupción, cuando todavía no habían los jueces anticorrupción, fiscales anticorrupción. ¿Qué le respondió en aquel entonces la que hacía de presidente del Consejo de la Judicatura, la ex miembro de la Corte Cervecera María del Carmen Maldonado, que presidía el Consejo de la Judicatura? Es el premio, ¿no? Que tienes por haber estado en la Corte Cervecera. No hay plata, así es que no hay fiscales anticorrupción. Entonces le cerró la puerta en la cara nomás, por no decir que le dio en la trompa. ¿Ya? O sea, sí, muy interesante tener. Y le dio muchas explicaciones, Diana Salazar, de por qué teníamos que tener fiscales anticorrupción. No, no hay nomás, listo, ahí se queda. ¿Ya? Entonces, sí, muy bonito, está muy bien que la selección, la evaluación, la ascensión y la sanción esté dentro de la fiscalía a través de un consejo de fiscales, eh, pero no te alcanza el resto, pues porque Claro. es algo, es algo. Otra vez es algo. Yo todavía estoy pensando si le voy al sí o al no en esta pregunta, eh, porque claro, en el caso de la extradición uno dice, bueno, es que entre esto y nada es una cosa importante, pero uno dice, y si aprobamos esto, luego vamos a dejar a la fiscalía en esas mismas circunstancias. Yo entiendo que incluso a la fiscal general de la República la preguntita no le gustó, lo cual denota además que el presidente de la República hace preguntas respecto de otras funciones del Estado sin ni preguntarle al titular de esa función del Estado. O sea, al menos alza el teléfono y pregúntale si le parece bien, y qué pros y contras tiene esto. Porque ya le digo, o sea, todo esto está muy bien, pero sin plata, bien jodido, bien fregado. Importante. Bien, doctor Ayerta, tenemos que lamentablemente terminar esta entrevista. Le comprometo a usted para seguir analizando las otras preguntas. Va a haber tiempo y sí, es importante ya que como es tan difícil acceder a los anexos y no tenemos un criterio jurídico como usted, pues importante analizarlo en estos espacios. Gracias al doctor Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, por conversar un poco de esas preguntas de la consulta popular referéndum que será el 5 de febrero del